Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, nosotros les comentábamos que ayer se habían realizado los balances de este primer fin de semana de feriado del año, de Semana Santa, y tenemos ahí algunos datitos, pero también que vamos a conversar con Senda y por supuesto otras también novedades que tiene este servicio con respecto al tratamiento también de personas que tienen problemas con el alcohol y las drogas. Así que para hablar acerca de estos temas estamos ya en el estudio con el director de Senda Bio Bio, Byron Martínez, a quien agradecemos por supuesto que esté junto a nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está, director? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos nuevamente y esperarnos. Me acuso al tiro. No, pero nadie lo habría notado. Yo siempre le digo de repente a nuestro invitado, nadie lo habría notado. Pero no importa. No, es que está difícil el tema de los traslados y sobre todo el estacionamiento. Sí. Por eso transporte público. Sí, tal cual. ¿Ven? Sí, la que más. La que más. Bueno, director, ayer se entregaron algunas cifras de lo que fue este feriado, el primer fin de semana largo de este 2026, y si bien tenemos cifras como positivas en una disminución de la accidentabilidad, también menos fallecidos, hablábamos en el bloque anterior, de todas formas tenemos ahí conductores que finalmente fueron controlados, detenidos también, sacados de circulación porque habían estado consumiendo alcohol. ¿Cómo vieron también este fin de semana? Estuvieron obviamente desplegados junto con carabineros también en Senda realizando estas fiscalizaciones. ¿Y qué pasa? Que todavía tenemos igual un número importante de personas que aún deciden tomar el vehículo cuando han consumido alcohol. Sí, y de hecho este fin de semana fue un fin de semana relativamente tranquilo. Por cifra de carabineros, cerca de 80.000 vehículos se movieron, cerca de un 10 a 12% menos que otros años. Y dentro de esa movilidad interna se detectaron cerca de 40 personas con alguna presencia de alcohol en su cuerpo, y con los operativos nuestros principalmente fueron 2 personas que fueron sorprendidas bajo la influencia de las drogas. Y que finalmente es por lo menos con operativos desde un tiempo a esta parte, que encabeza Carabineros y que nosotros les prestamos el servicio médico de la ambulancia y todo lo que significa aquello. La presencia de drogas también es un tema. De hecho, el día jueves, cuando iniciamos estos servicios, junto al delegado, junto al Ceremi, de transporte igual, delegado regional presidencial, igual, bueno, la primera persona que marcó positivo fue una persona que iba bajo la influencia de la cocaína. Entonces igual ahí hay una preocupación y una ocupación a partir de eventos que finalmente hoy día, cada día y cada vez son más observables, y más que observables se pone más atención a aquello. Se hacen más narcotés, y hay personas que evidentemente no avanzan y no comprenden el sentido de tomar un vehículo y beber alcohol o consumir un medicamento que no se lo permite. Entonces hay hartos elementos, y dentro de eso también hay personas que pedalean, que son peatones y que finalmente igual son parte de la estadística de los accidentes, aunque es mínima. También lo son. Por ende, la construcción y lo que hemos estado trabajando permanentemente con nuestros 23 equipos en la región, que en la semana previa a la Semana Santa y al REC también se desplegaron trabajando y sensibilizando personas, informando y dándoles una particular recomendación. Ya que lo menciona, yo creo que igual hay que comentarlo. Este año en el REC, director, la verdad es que el perfume que tenía el Parque Bicentenario era básicamente... El desodorante ambiental. Sí, era la marihuana. La verdad es que nosotros acá constantemente todos los años vamos, al menos en una oportunidad, Ángel igual siempre está
los 2 días, y en esta oportunidad la verdad es que fue bastante claro que desde temprano, además, porque no estaba focalizado el olor a marihuana en el Festival Rec, quizás más que la gente consumiendo alcohol, que a lo mejor uno podría, entre comillas, normalizarlo porque hay lugares establecidos que lo venden, pero el olor a marihuana en esta oportunidad era, o sea, no importaba en qué lugar del parque uno estuviera, pero estaba presente y desde muy temprano. ¿Qué pasa ahí? ¿Está más normalizada esta situación? Lo que pasa es que finalmente volvemos a una conversación que es de los años 2010, pero que al parecer hay varias cosas ahí. Primero, una persona... yo no estuve en el REC porque estaba al cuidado de mi pequeña. Y hay personas que no entienden que finalmente hay niños, hay personas que les molesta el olor, pero aún así insisten con entender que esto no tiene alguna penalidad. Y lamentablemente, y aprovechan esta circunstancia de masividad, porque cualquier persona, y ahí voy a la ley 20.000, cualquier persona que consuma cannabis en su casa, de manera particular o familiarmente, no tiene ninguna sanción porque el consumo no está penado. Ahora, si yo en mi casa invito a un amigo, ya está un consumo concertado. Si lo hago en la vía pública, también. Por ende, estas personas, si Carabineros se pone, y en agosto en adelante los inspectores municipales se ponen un poco más específicos con la norma, esta persona tiene que ser, a lo menos tener un control de detención. Pero también es el desdén de las personas y también el consumo de alcohol en estos eventos, porque finalmente transgreden el espacio del otro. Y muchos me lo comentaron. Y finalmente decirle siempre, el consumo público de marihuana está presentándose como una falta para controlarse, y si tiene más de 10, 15 papelillos dependiendo, o gramos de marihuana en su poder, muy probablemente lo van a tomar detenido. Porque las personas, los jóvenes o los adultos, tienen que entender que yo no puedo consumir marihuana en cualquier parte, menos en estos eventos, porque hay muchos niños, hay muchos jóvenes, adolescentes. Y en esta oportunidad además fue muy familiar, o sea, andaban muchas familias, muchos niños de temprano. Y entender que yo no puedo darle un ejemplo como adulto, y hablando de una construcción de parentalidad social, como adulto, a los jóvenes diciéndole, si yo fumo marihuana en cualquier parte, si es normalizarlo, y ahí lo contrasto con los datos. El 70% de los jóvenes, 67% de los jóvenes que están en tratamiento en la región, que son más de 400, comenzaron con marihuana. Y más del 50% de los jóvenes, en el último 6 meses, están por consumo principal de marihuana. Y después de otras drogas. Entonces, no es normal, no es algo inocuo, y en los adolescentes los efectos de dependencia son altísimos. Y ahí, director, yo sé que vamos a volver al tema del fin de semana, pero es súper importante lo que preguntaba Leslie en el sentido de el Festival Rec hoy día se posiciona, no es un festival nuevo, lleva 11 años, vamos a ir a la versión número 12 en 2027. ¿Hay coordinaciones justamente con esto? Porque también hay que sincerar que hoy día el festival, uno de sus pluses es justamente eso, es personas tomándose el espacio público en toda su plenitud, pudiendo sentarse en una calle, en un pasto, quizás hay lugares establecidos donde uno se puede comprar un vaso de cerveza, por lo tanto está permitido, y ese yo diría que es uno de sus grandes plus, porque hay mucha gente que incluso a lo mejor ni siquiera le interesa tanto la música, le interesa esa experiencia. En otros festivales que son cerrados hacen una revisión pero exhaustiva de lo que uno lleva, claro. Y los temas de alcohol, me explicaban alguna vez que está regido por la ley de los estadios, por lo tanto está casi como en un corral, está alejado de lo demás. Pero aquí es imposible, y si se le quita, y me imagino que estar haciendo vigilancia a 300.000 personas, 400.000 personas es imposible. Pero ¿ha habido coordinaciones al respecto de eso? Porque la idea tampoco es que a lo mejor el Festival Rec agarre la chapa de que es el nuevo Woodstock.
No, o sea, las coordinaciones particularmente son... ¿Se hicieron con Senda en esta oportunidad? ¿Lo llamaron a usted en alguna reunión? Dígala firme. Nosotros estuvimos hasta el año pasado presentes en un espacio de servicios públicos. Ya. Este año particularmente eso no se hizo con los servicios, por lo que entiendo, porque nosotros tampoco nos convocaron. Eso sí, estuvimos con los operativos de la ambulancia y carabineros haciendo controles en el perímetro lejano, porque con los carabineros de Concepción era imposible contar, por ende en el perímetro, Hualpén, Penco, San Pedro. En esos días. En esos días. Porque tampoco es factible montar operativos específicos porque la demanda es hacer control del público que está circundando los espacios, no en el evento, pero Carabineros ahí despliega una gran cantidad de fuerza policial y que evidentemente es más complejo hacer otro tipo de cosas por todo lo que es darle seguridad a los miles también que vienen de otras ciudades. O sea, no lo convocaron este año. Entiendo que no convocaron a ningún servicio público. Eso es lo que entiendo yo. Pero efectivamente la actividad que se desarrollaba a través del teatro, en ese momento teníamos un espacio al lado del teatro, varios servicios públicos para poder construir acciones de gestión de riesgo, de personas que llegaban con algunas dudas respecto a lo que habían bebido, entre otras cosas. Y ahí, director, en base a lo que también preguntaba Ángela, en este tipo de eventos que básicamente son al aire libre, que son abiertos y donde finalmente uno también ya ha ido detectando, lo que pasa es que en este caso quizás en el REC fue mucho más evidente, pero en otras actividades quizás hacen a lo mejor en el Parque Ecuador, también en el mismo Parque Bicentenario, uno ya ha ido detectando y que de todas formas la presencia del consumo de marihuana ha sido importante en estos lugares públicos, en estos espacios que son de actividades que son de día, además, y que se ha ido normalizando. ¿Hay algo que se pueda hacer también desde la institucionalidad, por ejemplo, para que no sea tan evidente en los niños? Además, que los niños, uno, claro, como adulto reconoce como el olor. Para los niños es muy molesto el olor porque lo relacionan como algo desagradable y en el fondo es como, ya apareció como este olor, que no voy a decir aquí lo que... Sí. Lo mencionan, pero es algo muy desagradable para ellos además y obviamente yo conocí incluso de padres que dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a retirar porque ya entonces salió como olor a marihuana y esto ya entonces es incómodo para estar con mis hijos. Es que entonces, es invasivo el tema porque, claro. Por ejemplo, si uno lo compara con el cigarro, claro, el cigarro también emana un olor que podría ser al público, pero si uno se mueve no es tan como que no se impregna tanto. No es tan expansivo. No es tan expansivo, porque alguien podría decir, bueno, lo mismo pasa con el cigarro, quizás. Sí. Pero, claro, si alguien se diluye más el olor. Se diluye más el olor de la la ley del tabaco, nosotros tenemos una restricción bien evidente en espacios públicos, deportivos. Y la gente lo ha entendido. Sí. Yo creo que ahí, lo digo con todas sus letras, hay un desdén de personas que sobrepasan su propia libertad e invaden la de los demás. De manera bastante individualista. Eso lo podrían hacer en cualquier parte. Esto pasa en eventos, en recitales, en todos lados. ¿Y hay algo que se puede hacer de la institucionalidad para en el fondo hacer como algún control como de daños de esto para que no sea que fuera como al alza como pasó en el fondo en este Festival REC que fue muy notorio, muchos también lo comentaron, aparte no es como una percepción personal, claro. Fue el comentario que se dio también. De hecho nosotros llegamos a conversar el lunes y ese fue nuestro comentario. Uno de los balances fue el tema del olor. O sea, yo creo que ahí hay que tomar medidas particularmente ambientales en este tipo y dejar y establecer claramente para que otros también hagan el control social. O sea, no sé, yo me imagino la mitad del Parque Bicentenario con letreros que digan no se puede fumar marihuana, para que las mismas personas vean a alguien fumando marihuana y digan, oye, no me voy a fumar aquí, ándate. Porque ahora, el control de carabineros es imposible. Sí. Usted decía, el consumo no está penado, pero mi pregunta es... Pero en espacios públicos sí.
En espacios públicos sí está Sí, penado. sí lo- Entonces, en el fondo está todo en una legalidad porque alguien podría decir, bueno, hagamos un corral donde todos los fumones Tampoco. van a... Tampoco, no Porque se es puede. concertado. Claro, Porque es concertado. concertado. Consumo Estoy dando personal, ideas como para... consumo personal próximo en el tiempo no concertado. Es que me Esas son las imagino bases que de la ley. experiencias en otras partes del mundo no hay porque alguien podría decir, bueno, los grandes, pero insisto, no sé, Lollapalooza tienen un control súper estricto, a uno le quitan prácticamente todo. Sí. Entonces, por lo tanto, así como masivo que algo que se parezca como para uno decir, oye, tomemos la experiencia del festival, no sé, en Tumbuctú, que les funciona, tampoco existe. O sea, nosotros igual hemos tenido, voy a volver al pasado con otro tema, pero por ejemplo lo que nos pasó con los conductores de locomoción colectiva, nadie tenía una política clara cómo enfrentarlo. Entonces hay que innovar. Y nosotros hemos ido trabajando en eso y nos ha ido relativamente bien con aquello. Cada día, o sea, el último conductor que marcó positivo, por ejemplo, fue en enero. Ya. A la misma fecha de este año iban 5. Entonces, ya hay una política interna en más de 10 empresas y todo va para que hacer control, que los conductores... Entonces, hay que emprender con algo. Si no lo tenemos, como les digo, yo lo determinaría de manera pública, si en los mismos espacios de propaganda interna en el REC, como Sí. delimitarlo y clarificarlo, porque finalmente mucho es que aquí no va a pasar nada, hay mucha gente, pero si alguien te ve fumando marihuana y te dice, Sí, oye, se pero puede- aquí puede dice no se inhibirse, puede, sí. por decirlo de alguna forma, o que se, Ahora- o que se emprendan ya a través de los altavoces de todos los escenarios. Sobre todo porque puede ir pasando que, como decía Leslie, es una actividad que convoca de manera transversal desde familias con muy chiquititos, coches, hasta adultos mayores, y puede ser que gente que ya no se sienta tan cómoda no vaya finalmente. Sí. Entonces, la idea es que no se resten grupos por una situación así, pues que todos puedan participar finalmente. Director, pasando a otro tema, hay novedades también en el trabajo que está haciendo Senda acá en el Biobío porque, bueno, ya se abrió un nuevo centro de tratamiento y esta semana tengo entendido que se abre en Concepción y se va a abrir uno también en Los Ángeles y esto es básicamente en recintos para finalmente tratar ahí a personas que están con consumo problemático de drogas. No sé si alcohol también. Sí. También alcohol. Entonces, cuéntenos un poco qué es lo que implica poder contar con estos recintos, quiénes pueden acceder también finalmente a estos tratamientos y a estar también en estos lugares. Sí, mire, primero que todo decirle que estamos súper contentos porque fue un trabajo de casi un par de años, porque por un lado nos cerró un centro histórico que era Villa Mávida, que estaba en Florida, que era del Hogar de Cristo, en diciembre del 2024, y ellos tenían 32 plazas de tratamiento de residencial. Lo que era el centro de tratamiento residencial más grande del sur de Chile. O sea, de Talca a Magallanes, lo más grande era Villa Maya. Y venían también personas de otras regiones, entonces fue un desafío súper grande. Y a propósito de eso, también repensamos cómo adaptar esa oferta de 32 plazas que la habíamos perdido, que era súper importante para la red de tratamiento regional, que tiene más de 40 centros. En la base principal era Villa Mavia. Entonces, luego de varias visiones, conversaciones, ofrecimientos también, terminamos terminamos determinando que había que, primero, en el caso de Concepción, trasladar a la ciudad el centro de tratamiento. No que estuviese en el campo, fuera de la ciudad, sino que estuviese en el centro. Ahí lo conversamos igual y varios colaboraron en esto, desde el permiso o sea, desde el certificado de destino y algunas gestiones del municipio de Concepción, la Seremi Salud, y pudimos instalarlo. Y estos centros van a atender a 47 personas ambos. O sea, perdón, en total los dos centros. El de Concepción a 25 y el de Los Ángeles a 22 personas. Y en el caso de Los Ángeles es, al igual que en Concepción, porque nunca había habido un centro de tratamiento residencial urbano. En el caso de Los Ángeles nunca había habido un centro de tratamiento de adultos. Y en el caso de la atención es ambulatoria intensiva, que se atiende a hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir ambulatorio intensivo? Que tiene atenciones médicas, psicoterapia, trabajador social, conductual con terapeuta ocupacional, de apoyo permanente con técnico en rehabilitación, medicamentoso con médico,
con horas de psiquiatra en algunos casos, cuando se le requiere, sobre todo en temas de compensación. Entonces hay 7, 8 profesionales que intervienen en estos tratamientos ambulatorios intensivos, y si la persona requiere una modalidad residencial, puede dentro del mismo centro hacer la escalada a estar en el espacio residencial. Y eso es para Concepción y para Los Ángeles, y que viene a insumar y descomprimir la red de tratamiento que tuvimos un año 2025 bien difícil, con harta operatoria de algunos centros quedarse con algunos pacientes por un tiempo mientras otros salían, porque el único centro de adultos que nos quedó fue el de San Francisco, de la Fundación Nuevo Milenio, que está ahí en el Centro Penco también, pero que estaba con lista de espera el doble de lo que podía atender. Entonces el trabajo de los equipos ambulatorios fue súper importante, lo logramos, y hoy día podemos decir que lista de espera no tenemos. ¿Y hay recursos porque hoy día todo está centrado en, hay recursos, tenemos dinero, porque este tipo de centros, por la cantidad de profesionales que usted nos decía, no me imagino que no son tan fáciles de manejar, o necesitan efectivamente inyecciones de dinero, de presupuestos importantes? O sea, nosotros lo que financiamos particularmente, bueno, primero fue una licitación, ¿ya? Una licitación pública donde postularon 3 o 4 instituciones, y a quienes adjudicaron se les entregó previamente unos 35 millones de pesos para implementar, comprar camas, escritorios, equipos de, no sé, desde mesas de ping-pong hasta sofás, teles, todo, para poder equipar completamente el centro, ¿ya? Y posteriormente, durante el año, el costo anual son más de 170 millones de pesos, aproximadamente, para financiar todos los profesionales, todo, desde la alimentación, y entre los dos la inversión es más de 400 millones de pesos para dar atención a personas el 2026. Para dar atención a personas. ¿Y esos centros son gratuitos para las personas? Gratuitos, sí, 100% gratuitos. O sea, los montos de dinero se escuchan altos, pero es poco para el beneficio que tienen para las personas, porque hoy día un tratamiento privado de drogas es carísimo. O sea, yo no puedo recomendar ninguno, a excepción de una profe de ahí en Pedro Valdivia, que es la jefa de psiquiatría de la UDECONCE, que ya tiene un centro, pero igual es carito. Sí. Y ahí, director, ¿cómo llega una persona entonces? ¿Cómo se da? ¿Tiene que llegar con una derivación? ¿Tiene que llegar a lo mejor porque entró por un CEFAM con la consulta? ¿Cómo llega una persona entonces a atenderse a este centro de tratamiento? Hay 3 vías, 3 vías específicas. La ambulatoria intensiva tiene demanda espontánea. Una persona puede llegar a pedir ayuda y evaluación directamente al Sí, centro. le toca la puerta y dice, hola, yo vengo por tal cosa. Ya. En la mañana. Pasando el dato, sí, porque a lo mejor alguien lo está escuchando y necesita la ayuda. Hay terapia de otro tipo. Desde deportiva, entre otros. Yo recomiendo, si van a ir directo por ejemplo, a Roosevelt 1634, vayan en la mañana. Y esto le va a dar atención principalmente a las personas de Concepción, Chihuayante y San Pedro. Porque tenemos otros centros ambulatorios intensivos. En Hualpén, voy a decirlo, en Hualpén, el COSAM Hualpén, en Talcahuano Casa Chica, en Penco Nehuen, en Tomé Cetrat, entre otros. Por ende, la persona puede llegar de manera espontánea a consultar para que se evalúe, no para que se atiende, se evalúa. No, claro. Dependiendo del nivel de daño o de dependencia. Esto es como un triage que se hace en la urgencia. Usted sabe que tiene que ir, usted califica para este tipo de atención, porque si necesita, está en un consumo exploratorio, no dañino, lo más probable es que lo vamos a enviar al CESFAM, vaya a su CESFAM, el programa Alcohol y Droga, porque ahí en algunos tenemos programas financiados por nosotros, pero la red pública tiene que dar atención, y los programas de alcohol y droga hay un psicólogo, un trabajador social, y hoy día han ido incorporando a poquito técnico en rehabilitación, y usted necesita ese tipo de tratamiento. Vaya al CESFAM y ahí lo van a atender, el médico le va a dar medicación. Si usted tiene un consumo dependiente, permanente, que le ha hecho, no sé, perder trabajo, familia, este es el lugar indicado. Ah, perfecto. ¿Y ahí cuánto? ¿Quiénes derivan? Los COSAM al residencial. Ya.
solo el COSAM. Solo los COSAM, solo los centros de segundo nivel de atención, hospitales u otros, derivan al residencial. Pero las personas que están en el ambulatorio, si califican también dentro del programa, pueden pasar al residencial. Y ahí usted hablaba de listas de espera. ¿Tienen mapeado cuánto yo sé que toda experiencia es particular, pero ¿cuánto demora, por ejemplo, un tratamiento completo pensando en la movilidad de las personas, en que se vayan abriendo cupos? Porque la rehabilitación del alcohol y drogas no es así como de un mes para otro. Claro. No, y lo hemos hablado, tampoco es lineal. No, es lineal claro, el no es lineal. tratamiento, sino que en ¿Tienen fondo hay el mapeo de recaídas? alguien que ingresa, por ejemplo, llega de forma espontánea, necesita la ayuda de estos centros? ¿Cuánto tiempo está con la ayuda de estos centros? Aprox. ¿Se sabe? Depende mucho de la Sí. persona. Todas las personas son un mundo. Hay personas que entran al residencial, están 2 meses, se estabilizan y vuelven a un tratamiento, porque nosotros tenemos un sistema de escalada. La persona puede estar 2 meses en tratamiento residencial y vuelve al ambulatorio intensivo, pero siempre va a tener un seguimiento a lo menos de 1 año de su proceso. Entonces, tenemos personas que han pasado 10, 11 años en tratamiento y han logrado en su último proceso, más bien ambulatorio, ya poder ya ser dado de alta. 9 meses en el ambulatorio intensivo es una O sea, más o menos número, un año más o menos para alguien que a lo mejor tenga una afectación no tan mínima como usted decía, a lo mejor ha perdido trabajo y familia por el tema. Sí. Sí, o sea, hay... Pensando yo digo en los cupos, porque efectivamente me imagino que la intención es bien grande de poder atender, pero... Sí. Ahora, la verdad, uno puede tener la sensación de que hay una tremenda, una avalancha de personas, pero la toma de la decisión y estar preparado para enfrentar un proceso residencial no es tan simple. O sea, a esa persona le van a poner reglas, le van a poner una rutina. Todo un elemento va a tener que convivir con otros, porque esto no es personal, a lo menos va a convivir con 15, 20 personas que van a estar en distintos espacios grupales, en tratamiento de distinto tipo, residencial o ambulatorio, que va a tener que compartir su experiencia, va a tener que hacer psicoterapia grupal. Entonces, muchas veces nos pasa que una persona, antes de entrar al estudio, me estaba hablando una mamá de una persona que me estaba pidiendo ayuda. Que ya no quería ir. Claro, entonces, que ya no quería ir, justamente. Yo le decía, claro, está bien, vaya, la van a evaluar, la van a atender. Pero cuando le hagan el triage, para que entendamos todo, la evaluación, él va a tener que someterse a ciertas periodicidad de atención. Va a tener que venir, o va a tener que venir a lo menos 1 mes, 2 meses. Claro. Tiene que existir una predisposición a acceder al tema. Ahora, No todo puede ser intento obligado. de tratamiento es un avance. Toda recaída también lo es. Porque al final del día, la recuperación de la persona no es lineal. Es como la vida. Uno está arriba, está abajo, y de repente encuentra el equilibrio. Y los que encuentran el equilibrio son los que terminan. Ahora, nosotros tenemos un nivel de logro en la región, logro alto, medio alto de un 30%. Logro medio un 15%. Y abandono un poquito más del 50%. Porque no estaban preparados. Y yo creo que esto es un ir y venir, y por eso tenemos distintos dispositivos. No sé, en el CEFAN Tucapel tenemos un dispositivo de apoyo, en el CEFAN de Pedro Valdía, se me olvidó el nombre, Leonera, en el CEFAN Boca Sur y otros. Pero también tenemos los COSAM y también tenemos los residenciales. Y las cortas estadías en los hospitales de urgencia obedecen a urgencia. Eso no es parte de nosotros. Nos preguntan harto, porque también lo digo. Cuando hay una urgencia, si una persona está con pérdida de conciencia, con ideación suicida, un comportamiento psicótico, un centro de tratamiento no es el camino. Es la urgencia del Hospital Higuera, Regional, Víctor Ríos Ruiz, Los Ángeles, pero es la urgencia. Esto es psicoterapia de continuidad y de trabajo de objetivo. Cuando una persona está en crisis, esa persona tiene que ir a la urgencia.
El director de Senda Bio Bio, Byron Martínez, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de, obviamente, lo que ha sido las fiscalizaciones del fin de semana, cómo se está trabajando también en esa línea de despliegue y, por supuesto, también acerca de estos 2 centros de tratamiento que va a tener la región del Bio Bio. Esta semana se inaugura en Los Ángeles, ya se inauguró en Concepción y que, por supuesto, también va a ayudar a todas las personas que buscan rehabilitarse del alcohol y las drogas. Ahí también de parte importante cómo es todo este proceso, que no es fácil también, como decía el director, pero lo importante es partir y tener la intención. Nos paseamos por varios temas, directora, así que gracias. Gracias por venir y que le vaya bien en sus actividades de esta semana, que creo que incluyen ahí también una inauguración de centros, así que buenas noticias también ahí desde esa perspectiva. Muchas gracias, siempre muy agradecido el espacio que nos otorga. No, por supuesto usted por venir.